Encontrándose Jesus nas margens do lago de Genesaret, rodeado pela multidão que queria ouvir a sua palavra, viu duas barcas à beira do lago, e, havendo os pescadores saído delas para lavar as redes. Então entrou Jesus a qual pertencia a Simão, pedindo-lhe que desviasse um pouco da terra. Sentou-se na barca e começou a doutrinar o povo. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: afasta-te para o lago e lança as redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e não pescamos nada, mas, obedecendo a vossa palavra, lançarei a rede. E lançando-a, pescaram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Aos companheiros que estavam na outra barca para que fossem auxiliá-los. Foram eles e encheram ambas as barcas, de tal sorte que quase se afundavam. Simão Pedro, vendo isto, caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse: afasta-te vós de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Simão estava atônito, assim como os companheiros, por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecia a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que estavam com Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenhas receio, doravante serás pescador de homens. E eles, tendo conduzido as barcas para a terra, deixaram tudo e seguiram. Queridos fieles, primeramente agradecer a los que de una u otra manera ayudaron a que podamos dar esta misa hoy aquí, en esta capela tan bonita. Estamos un poco desacostumbrados a dar misas en capelas. Estamos en tiempo de catacumbas. Y son pequeños presentes, regalos que la Divina Providencia, el Sagrado Corazón nos hace con estas cosas. El Evangelio de hoy nos trae a la memoria el caso de San Pedro. San Pedro, que hoy es invitado por nuestro Señor a ser pescador de hombres. Y San Pedro, que a días atrás hemos festejado el día 29, hemos festejado el martirio de San Pedro y San Pablo. Lémbrense que estos dos grandes apóstolos mueren en el mismo día, solo que de distinta manera. San Pedro, en razón de que no era ciudadano romano, muere crucificado y a pedido de él, cabeza en bajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Cristo. Y San Pablo, como era ciudadano romano, era, por así decir, un ciudadano de primer nivel, los ciudadanos romanos no podían sufrir pena de muerte de cruz. Entonces eran decapitados, tenían una pena de muerte más leve. Mas estos dos grandes apóstoles están a representar, por un lado, Pedro, la autoridad, y por otro lado, San Pablo, la doctrina. Mas siempre es interesante cómo la Iglesia junta las fiestas de San Pedro y San Pablo. O sea, la autoridad no puede discordar la doctrina. Es una cosa que nos debemos siempre lembrarnos. No puede la autoridad no tener la doctrina. La autoridad se justifica por la doctrina. Días pasados, saben que estuve un mes en México viendo las misiones de la, muy bien, y ocurrió un día que vamos a comprar hostias a un lugar, a una librería, y me lembro que resultó que la librería era de una iglesia dedicada al Jesús de la Misericordia. La iglesia era tan horriblemente fea que yo pensé que era un templo protestante o una cosa horrible.
Bien, entramos en la librería, compramos las hostias de pronto y nos vamos embora. Y yo siento que la señora que venía, una de las señoras que venía detrás conmigo, ficó falando con una mujer. Y la mujer después me contó, yo salí, me contó y me dice, vosotros son católicos. Y la mujer le dice, sí, el padre es católico y vino a comprar hostias. Pero católicos que están con el Papa. Y sí, le dice, somos católicos de la tradición. Vosotros no saben, entonces no son católicos. A la mujer dice, somos católicos, y se fue embora y después me contó esta anécdota. Yo tuve tentación de entrar de nuevo y empezar a discutir, pero dije, ¿para qué vamos a correr sangre? Mejor vamos por la paz. Pero hay cierto, es una cosa que se repite, y vosotros lo habrán sufrido seguramente. ¿Cuántas veces se nos dice que no somos católicos? Entonces, cuando se nos diga que no somos católicos, queridos fieles, lémbrense siempre de Pedro. Y alguno dirá, pero padre, es que precisamente nos acusan de que no seguimos a Pedro. No, nosotros seguimos a Pedro, ellos no siguen a Pedro. Si vosotros prestan atención desde Pedro, desde Cristo que llama a Pedro, funda la iglesia, etcétera, etcétera, hasta 260 papas, hasta incluido el Papa Pío XII por lo menos, hay una sola línea de doctrina. Hay un solo comportamiento en defensa de la iglesia, en defensa de las almas, en procurar la salvación de las almas, en procurar llevar la cruz, en procurar la evangelización de los pueblos. Y a partir del nefasto Vaticano II es que empieza esta contradicción con 260 papas. Empieza todo este ecumenismo que pone al mismo nivel a Jesucristo con los otros falsos dioses. Ya la iglesia no es la única arca de salvación, como dice el Vaticano II. El Espíritu Santo ilumina a otras iglesias. Y son caminos de salvación otras iglesias. O sea, es una contradicción entre la enseñanza de estos últimos 40, 50 años con la enseñanza de los 260 papas anteriores. Y si creemos en Dios y creemos el Espíritu Santo guía a la iglesia, y el Espíritu Santo es Dios, no puede haber contradicción en el Espíritu Santo. Eso es una asnera pensar a que la gente dice, no, pero la iglesia ha mudado, ahora son otros tiempos. Señores, la iglesia no puede mudar porque está fundada en Dios. La iglesia es la esposa inmaculada de Dios y no puede estar a mudar como una mujer cambia de vestidos. No. Entonces, queridos fieles, tengamos siempre presentes, somos católicos y estamos con el Papa, con el pontificado romano. Y si hay hombres que usurpan hoy en día la cadera de Pedro, es un problema aparte. Pero esos, por estar en contra de esta gente, no me pueden decir que no somos católicos. O me van a decir que los que dicen ahora que los adúlteros pueden comulgar, los que dicen que para irse al cielo no es necesario creer en Dios, los que dicen que si alguien es gay, ¿para qué lo vamos a juzgar? Los que dicen que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esos son católicos? Cuando uno compara las barbaridades que hoy se enseñan, las barbaridades que hoy se practican, con lo que los santos de los últimos 20 siglos han hecho, con lo que han enseñado los papas de estos últimos 20 siglos, ¿qué tiene que ver un San Lino que dice, por ejemplo, que la mujer vista con mantilla, por ejemplo, con velo? Y hoy en día las mujeres entran a la iglesia como se les da la gana. ¿Alguien dice algo? Cuando los papas enseñaron, porque es costumbre apostólica, la comunión de yuelos.
Y hoy se da la comunión que incluso hasta Lutero estaría escandalizado de recibirlo en la mano. Cuando hoy vemos en el Vaticano la figurita de Martín Lutero, uno de los mayores herejes que hubo en la historia de la Iglesia, que destruyó la unidad de la cristiandad. Y este señor es alabado por el Francisco diciendo que es un hombre que espalió el Evangelio. ¿Cómo que espalió el Evangelio? Adulteró el Evangelio. Estragó el Evangelio. Y resulta que son ahora estos señores los que son católicos. Por Dios, por Dios. Entonces, queridos fieles, siempre que les cuestionen la fe, lémbrense de la tradición. No podemos ser católicos sin tener el apoyo de la tradición. Cuando se sientan sociños en el combate, lémbrense que no están sociños, tienen miles y miles de santos y mártires que han dado la vida por Cristo y por su iglesia. Y no esta manga de bandidos que tenemos desde el Concilio Vaticano II y de falsos santos. Cuando uno ve, por ejemplo, el famoso santo súbito, Juan Pablo II, besando el Corán, y uno ve el problema del Islam, que lo tenemos aquí en Brasil, ojo, va a llegar, vienen en camino 1 millón de islámicos a Brasil. ¿Cómo? ¿Con qué fuerza los católicos van a combatir si han tenido al santo súbito besando el Corán? Por Dios. ¿Y esos son los católicos? No. No. Entonces, nos somos la Iglesia Católica y eso tenemos que enorgullecernos y pedir a Dios la gracia, porque no es mérito propio, es gracia de Dios que nos hizo ver el problema. En la vida de cada uno de nosotros, Dios a veces pone personas que nos van marcando la vida. Así como a un San Pedro se le apareció un día Jesucristo, creo que a todos un día se nos apareció alguien que nos hizo ver el camino. Éramos católicos, habíamos sido bautizados en la Iglesia Católica, pero cheirábamos algo extraño. Presumíamos que había algo exquisito. Hasta que, al menos en lo personal, se me cruzó un obispo católico, un Monseñor Lefebvre. Y cuando un Monseñor Lefebvre se me cruza en la vida, me marcó la vida. Y me hizo ver. Y comprendí que estábamos encaminados a una falsa iglesia, que no era la Iglesia Católica. Entonces, ahora, si hemos tenido esta gracia de ver, porque no todo el mundo lo ve, si hemos tenido esa gracia de ver, pues bien, a ser fieles hasta a muerte, a ser fieles a esta gracia, a pedir al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, la gracia de la perseverancia y de lembrar siempre de que somos filhos de Dios, filhos de la Santa Madre Iglesia Católica, no de la Iglesia modernista, no del Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica no muda, es siempre la misma doctrina. Y si hay papas que no han seguido esta doctrina, es un problema de ellos. Pero nosotros siempre la misma doctrina. Dar los sacramentos cuando la gente está en estado de gracia, la Eucaristía en estado de gracia, enseñar que fuera de la iglesia no hay salvación, que debemos procurar la salvación de los demás, no dejarlos en el error como hace el ecumenismo. Que existe un cielo y hay un infierno, y que Dios es remunerador. No un Señor súper misericordioso que mete a todo el mundo en un museo. No, Señor. El catecismo nos enseña que Dios es remunerador, que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso está en el Evangelio. Y ahora resulta que todos somos buenos. Todos nos vamos al cielo por narices, hasta los ateos. No.
no nos engañemos. Queridos fieles, pidamos en esta misa especialmente, dado que estamos a celebrar ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que este corazón nos inflame en su santo amor y nos haga ser fieles, filhos de la Iglesia Católica, fieles a nuestro Señor Jesucristo até a muerte, para alcanzar un día, por la gracia de Dios y de la Santísima Virgen, la vida eterna. Ave María Purísima.